Imagina recibir un mensaje directamente de Dios, a través de alguien que estuvo entre la vida y la muerte, trayendo una advertencia clara y urgente: haz esto de inmediato. Suena surrealista, ¿verdad? Pues esa fue exactamente la experiencia de un niño polaco, cuya historia está sacudiendo los cimientos de la fe de muchas personas. En un mundo donde la espiritualidad parece cada vez más olvidada, este mensaje llega como un grito del cielo, llamando a todos a la reflexión. Si alguna vez te has preguntado sobre el propósito de la vida o lo que realmente importa, quizás esta historia te dé respuestas que no esperabas. No se trata de miedo, sino de despertar. Es como si Dios, una vez más, nos estuviera pidiendo que volviéramos la mirada a lo esencial: la fe, la oración y el amor al prójimo. ¿Lo más increíble? Su mensaje no fue solo una advertencia, sino una invitación a que todos nos preparemos espiritualmente antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con tanta urgencia? Si crees que ya sabes la respuesta, puede que te sorprendas. Sigue leyendo y descubre por qué esta historia ha tocado tan profundamente a tantas personas. Hay momentos en los que el aire parece cargado de algo invisible, como si una tensión estuviera a punto de materializarse. No es raro que, durante periodos de oración o reflexión devocional, las personas sientan un peso en el corazón, una especie de aviso silencioso de que algo grande está por suceder. Estas sensaciones, desde la visión cristiana, muchas veces preceden grandes acontecimientos, como si fueran una advertencia divina para despertar la fe dormida y preparar el alma para tiempos difíciles. Imagina una comunidad reunida en culto, sintiendo esa misma inquietud en el espíritu. Es como si cada sermón fuera una pieza de un rompecabezas, formando poco a poco la percepción de que hay un mensaje más profundo que viene de lo alto. No se trata de miedo, sino de preparación. La Biblia ya nos da pistas sobre momentos así, invitándonos a vigilar y a mantenernos firmes en la adoración, porque nadie sabe el día ni la hora exactos. Es como un padre amoroso que, de manera sutil, advierte a sus hijos para que estén siempre listos. Este tipo de advertencia se manifiesta de muchas maneras: un mensaje recibido en un sueño, un pasaje de las Escrituras que de repente cobra vida, o incluso el testimonio de alguien que ha tenido una experiencia espiritual impactante. ¿Qué hacer ante esta sensación de inminencia? Primero, fortalecer la fe a través de la oración constante y la lectura de la Biblia. Y segundo, mantenerse en comunión con la Iglesia, buscando refugio en el culto y la adoración. No hay nada más impactante que la idea de un mensaje urgente enviado por Dios. En medio de la rutina diaria, la espiritualidad a menudo se relega a un segundo plano, pero cuando un llamado divino resuena en el alma, todo cambia. Es como si, de repente, el corazón se llenara de una inquietud que no puede ser ignorada. Dios, en su infinita sabiduría, envía señales a quienes están atentos, ya sea a través de una palabra del Evangelio, un sermón inesperado o una simple oración que toca profundamente. Piensa en esa sensación de abrir la Biblia al azar y encontrar exactamente lo que necesitabas leer. O de escuchar, durante un culto, una frase que parece hecha a medida para ti. Esos momentos no son coincidencia. Son toques divinos, recordatorios de que la preparación espiritual es urgente y constante. Al fin y al cabo, la fe es como una llama que necesita ser alimentada diariamente para no apagarse ante los vientos contrarios de la vida. Para quienes sienten esta urgencia, la acción es fundamental. No basta con escuchar el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Esto puede significar dedicar más tiempo al estudio de la Biblia, intensificar el devocional familiar o incluso promover pequeños grupos de oración. Dios no envía mensajes al azar, espera que sus hijos respondan con prontitud y obediencia. En tiempos de incertidumbre, muchos recurren a objetos que tienen un profundo significado espiritual. No como simples símbolos, sino como extensiones de su fe. Un Belén en el centro de la sala, un rosario cuidadosamente colocado sobre la mesa, velas benditas esperando ser encendidas. Todo esto no solo decora, sino que protege. Es como si cada elemento sagrado reforzara ese lazo invisible que une el hogar con lo divino. La Biblia menciona con frecuencia el poder de los objetos consagrados,
desde el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento hasta las vestiduras de Jesús tocadas por la mujer que buscaba sanación. La idea de que los objetos pueden traer protección espiritual no es superstición, sino un acto de fe. Al mantener estos elementos en sus hogares, los cristianos expresan su confianza en que Dios está presente, guardando cada rincón de su casa. Entonces, ¿por qué no incorporar esto en el día a día? Montar un pequeño altar doméstico, colocar un rosario al alcance de la mano, encender una vela bendita durante la oración nocturna. Cada una de estas acciones puede transformar la atmósfera del hogar, convirtiéndolo en un refugio espiritual en medio del caos del mundo exterior. Cuando Dios envía una advertencia, no es para sembrar miedo, sino para despertar los corazones y resaltar la importancia de la protección espiritual. Así como un padre que ve acercarse el peligro y orienta a sus hijos para que tomen precauciones, el Creador nos exhorta a proteger lo que más amamos, la familia. No solo con palabras, sino también con gestos concretos de fe, como la oración y el uso de objetos sagrados. Imagina un hogar donde el culto resuena, donde cada miembro se une en oración diaria. No es solo una rutina, sino una fortaleza espiritual, una muralla que impide que las fuerzas externas desestabilicen el hogar. Del mismo modo, al sostener un rosario o encender una vela bendita, no es el objeto en sí lo que protege, sino el acto de fe que lo acompaña. Es como sellar espiritualmente el entorno contra cualquier mal que intente acercarse. La advertencia de Dios es un llamado a la acción. Fortalecer los lazos familiares a través de la espiritualidad es un paso esencial. ¿Estás dispuesto a dar ese paso y convertir tu hogar en un lugar donde la fe florezca y la paz reine? Imagínate reservar un tiempo específico para cultos familiares, estudios bíblicos en grupo o simplemente un momento de adoración al final del día. Al fin y al cabo, la verdadera protección nace de la comunión, y donde hay unión en nombre de Cristo, hay seguridad. El Belén no es solo una representación visual del nacimiento de Jesús, sino un recordatorio constante del amor divino manifestado de la manera más humilde. Colocar un Belén en el centro del hogar es un acto de fe que va más allá de la tradición navideña, es una invitación para que cada miembro de la familia mantenga el enfoque en la esencia del cristianismo. Cada figura presente en el Belén tiene un significado profundo: María, José, los pastores, por supuesto, el niño Jesús, símbolo de esperanza y salvación. Piensa en cómo el simple acto de montar un Belén puede transformarse en una oportunidad de reflexión y adoración. Los jóvenes cristianos, al participar en este momento, comienzan a comprender que la Navidad no se trata solo de regalos, sino del mayor regalo de todos, la venida del Salvador. Es una ocasión ideal para enseñar a los niños, mediante una historia viva, la importancia de la humildad, la fe y la oración. Una práctica que fortalece la espiritualidad y prepara el corazón para recibir a Jesús cada día. Además, mantener el Belén durante todo el año puede ser un recordatorio constante de que la presencia de Dios no se limita a una época específica. Él nos invita a vivir el Evangelio en cada momento. Al fin y al cabo, el verdadero significado del Belén está en el mensaje de esperanza que transmite, una esperanza que fortalece la fe y protege el hogar contra las tormentas de la vida. El rosario es mucho más que un simple objeto, es un puente directo con el cielo, un instrumento que conecta el corazón humano con el de Dios. Cada cuenta que pasa entre los dedos durante la oración representa una súplica, una acción de gracias, un acto de alabanza. No es casualidad que tantos testimonios de fe hablen del poder del rosario en momentos de aflicción. En tiempos de adversidad, es común que las personas recurran a esta práctica devocional como fuente de paz y protección. Imagínate a un joven cristiano, en medio de sus dudas y luchas diarias, buscando respuestas a través de la oración del rosario. Al dedicarse a esta práctica, no solo fortalece su fe, sino que también experimenta una transformación interior. Cada misterio es una oportunidad para meditar sobre la vida de Jesús y encontrar inspiración para superar los desafíos cotidianos. Una práctica que, si se realiza con constancia, se convierte en una poderosa herramienta de preparación espiritual. Además, el rosario no tiene por qué rezarse en soledad. ¿Qué te parece reunir a la familia para rezarlo juntos? Formar grupos de oración, en los que cada miembro participe,
crea una atmósfera de comunión y adoración. Este pequeño gesto puede transformarse en un gran movimiento espiritual dentro del hogar, uniendo corazones y preparando a la familia para enfrentar cualquier batalla que pueda surgir. La vela bendita tiene un simbolismo tan profundo que, al encenderse, transforma el entorno en un espacio de luz y paz. En la oscuridad de los momentos difíciles, es como una llama de esperanza que recuerda la constante presencia de Dios. No se trata solo de iluminar físicamente una estancia, sino de representar la luz espiritual que disipa las sombras del miedo y la duda. Encender una vela durante la oración tiene el poder de elevar el espíritu y traer consuelo al corazón afligido. Quienes han participado en vigilias de oración saben cómo la luz de las velas crea una atmósfera de reverencia y adoración. Es como si cada llama recordara al alma que Dios está cerca, escuchando cada palabra, cada súplica. Las velas benditas, en particular, llevan una bendición especial que las convierte en instrumentos de protección espiritual. La Iglesia recomienda encenderlas en momentos de oración intensa, cultos familiares o adoración individual. Tener velas benditas en casa es más que una tradición religiosa, es un acto de fe. Encenderlas en tiempos de incertidumbre o durante los estudios bíblicos refuerza la idea de que la luz divina nunca se apaga. Si aún no tienes esta práctica, prueba reservar momentos especiales para encenderlas durante la oración y el culto, y verás cómo la espiritualidad de tu familia se fortalece. El miedo y la duda son como sombras que intentan cubrir la luz de la fe. Llegan silenciosamente, se infiltran en los pensamientos, y si no se combaten, pueden corroer la confianza en Dios. La Biblia está llena de relatos de personajes que enfrentaron momentos de gran temor, pero encontraron fuerza en la oración y en la presencia divina. Sentir miedo es natural, pero es fundamental recordar que no debe dominar el corazón. Al fin y al cabo, el mismo Jesús nos invita a confiar y no temer. ¿Quién no se ha sentido paralizado ante una situación que parece no tener salida? En esos momentos, la espiritualidad se convierte en un ancla, algo que impide que el alma sea arrastrada por la corriente del desespero. La oración, el estudio devocional y la lectura del Evangelio son herramientas indispensables para vencer esas batallas internas. En lugar de sucumbir al miedo, ¿por qué no abrir la Biblia y encontrar consuelo en las promesas divinas? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor. Para quienes enfrentan dudas constantes, la solución está en la práctica diaria de la fe. Participa en cultos, escucha testimonios de fe, comparte tus experiencias con otros jóvenes cristianos. La duda pierde fuerza cuando se expone a la luz de la alabanza y la adoración. Recuerda, la confianza en Dios es el escudo que protege contra las flechas de la incertidumbre. Al fortalecerla, estarás preparado para enfrentar cualquier tormenta espiritual. La Navidad, con frecuencia, se reduce a luces, regalos y celebraciones externas, pero su esencia va mucho más allá. Es una invitación silenciosa a la reflexión, un llamado a reunir a la familia, no solo alrededor de la mesa, sino también en torno a la fe. Cada hogar cristiano debería aprovechar este momento para hacer una pausa, orar juntos y agradecer por la presencia divina en sus vidas. En muchas familias, esta práctica ya forma parte de la rutina navideña. Son momentos de lectura de la Biblia, donde se revive la historia del nacimiento de Jesús y se encuentra la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades del año que viene. No hacen falta grandes discursos, a veces, simplemente estar unidos en oración basta para crear una atmósfera de paz y unión. Además, involucrar a los jóvenes cristianos en estos momentos es fundamental, ya que refuerza la fe desde temprana edad y demuestra que la espiritualidad puede vivirse en familia. Si en tu familia aún no existe esta tradición, ¿por qué no empezar este año? Montar el Belén juntos, hacer una oración especial antes de la cena o incluso compartir un testimonio de fe puede transformar la noche de Navidad en algo mucho más significativo. Al fin y al cabo, donde hay unión en nombre de Cristo, también hay fuerza, protección y renovación espiritual. A lo largo de la historia, muchos santos, videntes y líderes espirituales han recibido mensajes que advertían sobre tiempos de prueba. Estas profecías bíblicas, transmitidas de generación en generación, no son simples predicciones del futuro, sino invitaciones a llevar una vida de vigilancia y fe.
Es como si Dios, en su infinita misericordia, quisiera preparar cada corazón para lo que está por venir, no con el fin de generar pánico, sino para despertar la necesidad de vivir centrados en el Evangelio y la oración. Estas advertencias no se limitan a un pasado lejano. Aún hoy, muchos testimonios de fe relatan señales que parecen indicar la cercanía de eventos significativos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una predicación sobre los signos de los tiempos? Este tipo de mensaje no es nuevo, pero adquiere una relevancia especial a medida que el mundo enfrenta desafíos cada vez mayores. Estar preparado espiritualmente, con el corazón firme en la palabra de Dios, es esencial para afrontar cualquier tribulación que pueda presentarse. En este contexto, las prácticas devocionales, como el rezo del rosario, la lectura de los estudios bíblicos y la participación en cultos, se vuelven aún más importantes. Estos actos sencillos crean una base sólida que nos permite enfrentar las dificultades con valentía y serenidad. Al fin y al cabo, Dios no nos deja sin dirección, nos ha dado la Biblia como brújula y el alabamiento como escudo. Y así, con cada paso de fe, nos preparamos para el futuro, sea cual sea. Incluso en medio de las mayores dificultades, la fe es como una llama que nunca se apaga. La Navidad, en particular, lleva consigo ese mensaje de esperanza renovada, un recordatorio de que Jesús vino al mundo para traer luz donde antes solo había oscuridad. Es normal que, ante crisis e incertidumbres, el corazón humano se sienta sacudido, pero es precisamente en esos momentos cuando la espiritualidad se convierte en el ancla del alma, aportando paz y fortaleza interior. Piensa en aquella noche fría en la que María y José buscaron refugio y solo encontraron un humilde pesebre. El panorama parecía desfavorable, pero de allí surgió la mayor demostración de amor divino. De la misma manera, en tiempos de tribulación, cada cristiano está llamado a mirar el Belén y encontrar en él una lección de perseverancia y confianza. La oración y la alabanza, en esos momentos, no son meras prácticas religiosas, sino auténticos actos de resistencia frente al desaliento. Mantener viva la esperanza es una decisión diaria. Participar en cultos, involucrarse en grupos de jóvenes cristianos y dedicar tiempo a los estudios bíblicos son maneras prácticas de alimentar esa llama. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, Dios nos ofrece un camino de renovación espiritual, y la Navidad es el recordatorio perfecto de que la luz siempre vence a la oscuridad.